Estarán de acuerdo que estamos viviendo en una sociedad enferma. O sea, es una enfermedad que están pretendiendo en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos, en México, en Europa, construir una sociedad sin el padre de familia. ¿Están de acuerdo? Sin padres, o sea, y tenemos que reconocer que estamos viviendo de veras en las últimas tiempos, o sea, de Jesús, y estamos teniendo realmente una ausencia de una figura paterna, de una ausencia, pero no nada más física, porque puede ser que hayas tenido pues un abandono de tu padre, o que se ha ido tu esposo, o que tu esposo pues se haya divorciado y tus hijos no tengan esa figura, o no tuviste esa figura. Pero no solamente es esa ausencia física, es esa ausencia que cuando el papá está en la casa, o sea, no se nota su presencia. O sea, no está presente su sabiduría, no está presente su amor, no está presente su autoestima. O sea, no se nota el papá en la casa. O sea, y entonces esto pues les da mucha influencia en todos los hijos. Y la intención de Dios es la de volver en este versículo el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque un hijo que no ha tenido la presencia de su padre, un hijo que no ha tenido el amor de su papá, un hijo que va a ser un adulto, un adolescente que va a estar desubicado, que va a ser un adolescente sin propósito, un adulto sin sentido, o sea, sin sentido. Y Dios, hermanos, le ha concedido al hombre la única oportunidad de moldear así el destino de sus hijos. Y muchos hombres se han alejado, muchos hombres se han distanciado y son nada más como espectadores. Dejan a la mujer, digo, que ella se encargue de los hijos, que ella se encargue de la casa y de la iglesia. O sea, los hombres se han distanciado y son espectadores en dos áreas importantísimas, que son el hogar y la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no dirigen. O sea, hay una falta de dirección. Ya no dirigen, ya no llevan las riendas, ya no son los sacerdotes. O sea, ya no son los ejemplos que eran antes. Digo, yo me acuerdo, mi papá, mis abuelos, o sea, eran los ejemplos de los que llevaban las riendas, los sacerdotes del hogar. Pero ahora, o sea, el hombre, estamos viendo, o sea, que huyen de sus responsabilidades, huyen del compromiso, huyen con sus obligaciones. Y lo más importante es que han quebrantado, han roto las promesas que le hicieron primero a su esposa, los votos de fidelidad, los votos que hicieron con Dios cuando se casaron, los votos que hicieron con sus hijos. Entonces han quebrantado realmente pues el plan de Dios. Y bueno, yo estoy hablando, digo, de la experiencia que yo tengo en Estados Unidos. Pero bueno, en Estados Unidos ahorita vamos a ver muchas estadísticas, pero ustedes saben que al ratito México está igual. Dicen que Estados Unidos tiene gripa y México estornuda. Entonces, pues, casi siempre, o sea, digo que pasa esto, estas estadísticas que yo tengo, o sea, son muy actuales. O sea, es lo que estamos viendo en Estados Unidos y bueno, casi todo en América Latina. Y probablemente esto esté pasando en México o vaya a pasar, pero esta es una plática de prevención para ustedes. Porque ¿cuáles son, o sea, los efectos en un hijo de la falta de un padre? Y ahora quiero que vean estas estadísticas que son alarmantes. Y las saqué porque, el Instituto Nacional de Iniciativa para la Paternidad en Washington, Estados Unidos, nos da los siguientes datos, fíjense nada más. O sea, porque falta un padre en la casa, en Estados Unidos hay 25 millones de niños que no viven con su papá. 25 millones. El 40% de ellos no ha visto a su padre ni en un año. El 50% de estos niños ni siquiera conocen la casa de su papá. O sea, porque falta una imagen paterna en el hogar. Fíjense que han aumentado en los 3 años un 550% los crímenes violentos.
porque falta un papá. Han aumentado un 400% los nacimientos ilegítimos. Han aumentado un 200% los embarazos de niñas de 13 a 15 años. Han aumentado los suicidios en jóvenes un 300%. El suicidio es la segunda causa de muerte de jóvenes en Estados Unidos. De adolescentes de 13 a 19 años. Más del 70% de los jóvenes, fíjate, que viven en reformatorios o en las cárceles estatales, vienen de un hogar sin padre. Esto nos está diciendo algo, ¿no? Nos está representando algo. El 63% de los suicidios entre los jóvenes vienen de un hogar sin padre. Han hecho estadísticas y han hecho estudios del 85% de los niños que tienen problemas de comportamientos en la escuela, o sea, que son agresivos, que son hiperactivos, que son rebeldes, vienen de un hogar sin papá. El 80%. Hicieron una encuesta en todas las cárceles de Estados Unidos y vieron los violadores. ¿Qué creen? El 80% de los violadores no tuvieron papá. ¿Quién nos está diciendo esto? ¿Qué nos está diciendo esto? El 71% de los jóvenes que abandonan la secundaria, la preparatoria y la high school vienen de hogares sin padre. El 75% de todos los jóvenes farmacodependientes y drogadictos también vienen de un hogar sin padre. El 85% de los homicidas en la prisión igual vienen de un hogar sin padre. Y fíjense que esto es bien importante porque el daño no es, en la iglesia no es menos alarmante. Porque de cada 5 mujeres casadas en Estados Unidos que van al servicio los domingos, solamente una va un esposo con ellas. O sea, 4 no van. Las 5 mujeres, 4 mujeres van solas y una va con un esposo. Y esto no pasa en otras religiones. O sea, por ejemplo, el budismo, en el islamismo, en el hinduismo, hay estadísticas que hay mucho más hombres que mujeres. Fíjense qué raro, ¿por qué será? Nada más en el cristianismo. Y en la iglesia de Jesús, o sea, su ministerio era de hombres, ¿no? O sea, la mayoría era de hombres. Y en sus reuniones, por ejemplo, en Mateo 14, dice que ni siquiera, o sea, cuando les dieron de comer a los 5,000, ¿se acuerda que alimentaron los 5,000 panes? Dice, había 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Las mujeres han tenido que tomar las riendas porque no hay liderazgo, porque no hay responsabilidad. Y ¿sabes qué? Que igual pasa en las iglesias. O sea, ya los pastores se irresponsabilizan y ahora el diseño de Dios es para que haya pastores hombres, pero no hay. Entonces las mujeres pues tienen que tomar el lugar. Tienen que tomar el lugar en las juntas de padres de familia, tienen que tomar el lugar en las juntas, digo, de las escuelas, tienen que tomar el lugar en las iglesias. ¿Por qué? Porque se tienen que enfrentar a lo que venga, porque el esposo no quiere ser responsable. Se han irresponsabilizado de sus obligaciones y de lo que tienen en su hogar y en su iglesia. Y mira esta palabra, dice Malaquías, Él hará volver el corazón de los hijos de los hijos a los padres y de los padres hacia los hijos. Fíjate, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. ¿No estamos viviendo en una maldición? ¿No es esto una maldición? ¿Por qué? Porque los padres, o sea, no están volviendo el corazón hacia sus hijos, ni de los hijos hacia los padres. Hermanos, estamos cayendo en una maldición. O sea, y una maldición es un castigo pronunciado, o sea, como consecuencia del pecado. Y aquí Malaquías nos está diciendo a través del Espíritu Santo, no sea que yo vaya a herir la tierra con maldición si los padres no están presentes. O sea, nos estamos dando cuenta en estas estadísticas
que los padres no tienen el corazón de sus hijos y que desgraciadamente hemos estado provocando a Dios para que hiera la tierra con maldición, que hiera la tierra con maldición, con muchas maldiciones. Y yo siento que ya estamos dentro de una maldición. Claro que son los últimos tiempos, pero también hay que poner de nuestra parte, porque el plan de Dios para la familia lo hemos transgredido. O sea, ¿cómo crees que se siente Dios? Digo, a mí me duele de veras el corazón de ver y de leer que hay 9 millones de personas en Estados Unidos que se identifican como gays, como lesbianas o LGBT, bisexuales o transgéneros. ¿Qué es eso? Eso es una rebelión en contra de Dios. Porque le estás diciendo a Dios, oye, pues yo no me gusta ser niña, no me gusta ser hombre, yo me quiero cambiar. O sea, no estás aceptando la voluntad de Dios en tu vida. Fíjate, los cambios de género, o sea, que les cambian su sexualidad. En Estados Unidos se ha cuadriplicado así. Hay filas en los cirujanos plásticos. Ahorita es la moda en los 2 últimos años. Existen 3,000 abortos diarios en Estados Unidos. 3,000 abortos diarios. Yo no sé cuántos hay en México. Pero, ¿cómo crees que se siente Dios con esto? Digo, yo me imagino a Dios que se ha de sentir tristísimo, pero también estamos provocando su ira. Estamos provocando maldición. Los divorcios, o sea, se han triplicado en los últimos 5 años. Como les digo, los suicidios son la segunda causa de muerte en los jóvenes. Y hay una estadística que en México saqué que dice que 230,000 hogares, fíjate, 230,000 hogares en el Distrito Federal son compuestos por parejas del mismo sexo. O sea, ¿qué ejemplo les estás dando a los niños? La formación de pandillas, o sea, se han aumentado también. Esto es rebelión en contra de Dios y en contra de los padres. Y lo peor de todo, o sea, los problemas, o sea, que tiene la falta de paternidad responsable, nos da un problema de falta de identidad sexual y como consecuencia la homosexualidad y el lesbianismo en los jóvenes. Y de todos estos problemas me voy a enfocar en este último, porque esto está, como les digo, creciendo, es una epidemia ya de homosexuales. En los últimos 6 meses, o sea, de mi consulta, he visto muchos más homosexuales que en toda mi carrera de 35 años. O sea, problemas de falta de identidad sexual en los muchachitos. Por ejemplo, hace unos meses me habló una hermana de Los Ángeles y me dice, oye, fíjate, es que tengo una niña de 14 años y está con mucha depresión, ha estado con mucha depresión porque no quiere ser niña, quiere ser niño. Y entonces la llevé al Medicare, que es como el seguro social aquí, y en el Medicare le dijeron, ¿tienes depresión porque no quieres ser niña? No importa, te vamos a dar hormonas de testosterona durante 3 años y cuando tengas 18 te hacemos el cambio de la cirugía. ¿Cómo ven? O sea, ya el gobierno está totalmente corrompido. Entonces se lo platico a mi pastor, que estoy en Cornerstone Fellowship en Estados Unidos, y le digo, oye, ¿cómo ves lo que dicen? Ni te metas, Tere, a aconsejarla, porque ¿sabes qué? Vienen los jueces y vienen los demócratas y te van a quitar la licencia. O nos cierran la iglesia. O sea, no podemos aconsejar a ningún niño, a ninguna niña, a ningún adolescente, o sea, yo como terapeuta, a que se encamine porque me quitan la licencia, porque cierran la iglesia. Ahora, si no casas a un homosexual, también te cierran la iglesia. ¿Cuánto nos falta a nosotros para llegar a eso? Pero tienen que estar prevenidos. Entonces, lo que yo le dije a esta mamá, le dije, ¿sabes qué? Que no puedo aconsejar a tu hija,
pero sí te puedo aconsejar a ti. Y ella era muy chiquita en Cristo. Le dije, ¿cuántos meses tienes en la iglesia? Tengo 6 meses. Le dije, mira, tienes 3 años, o sea, 3 años para orar por tu hija, para decirle a tu hija, ¿sabes qué? Dame 3 años de tu vida y no te tomes las hormonas. Y entonces gánala para Cristo. ¿Qué más le puedes decir? Y Dios va a obrar en ti. Pero hermanos, estamos viviendo estos tiempos. Estos tiempos tenemos que abrir los ojos porque al ratito, yo he visto los libros de mis sobrinos, de mis nietos de la escuela en 5º, 6º año, que es normal cambiar de sexo. Es cambiar, es normal, digo, la homosexualidad y el lesbianismo. ¿Y por qué entonces es tan importante la identidad sexual? Mira, Dios en su palabra nos dice en Proverbios 27, 17, dice, fíjate, el hierro con hierro se afila y un hombre con otro se forja. O sea, la Asociación Americana de Psiquiatría, esto sí lo dicen en Estados Unidos, dice que lo más importante para un niño, para la formación de la identidad de un niño, es tener la presencia de su papá, de la presencia paterna para el niño. ¿Y qué es la identidad? O sea, porque empiezan así, o sea, por falta de identidad. Y la identidad es un conjunto de características, de actitudes, de capacidades que definen a una persona y que nos van definiendo, o sea, con los años. Y mira, la presencia física y emocional de un padre identifica al niño a ser como él. O sea, el niño se quiere parecer a su papá. El niño quiere cantar como su papá, caminar como su papá, rasurarse como su papá. O sea, y su tanque emocional del niño, o sea, toda su emoción interna, se está llenando con la presencia del padre que lo lleva al soccer, que lo lleva al fútbol, que le dice que lo ama, que es un niño valioso, que le está elevando su autoestima. O sea, los niños aprenden su masculinidad más o menos del padre como a los 4 años. Y un niño de 4 años ya sabe que es niño, ¿verdad? O sea, y se quiere parecer al padre. Y como les digo, se trata hemos visto a los niños que se empiezan a rasurar, que se empiezan a caminar, que empiezan a hacer exactamente todo lo que hace el papá. Y entonces de los 4 a los 7 años es cuando empieza el proceso de identidad sexual. Por eso es más importante, o sea, que el papá esté en casa. Porque eso, o sea, el niño quiere que el papá le da a los niños la fuerza, les da la identidad, les da la seguridad, les da la fortaleza para que enfrenten la vida en un futuro. Y las madres, nosotros, o sea, les damos la base afectiva. Y está comprobado científicamente, o sea, con investigaciones y todo, que cuando los padres, o sea, no cumplen con estas áreas, estos van a producir trastornos en el área de identidad sexual de los niños. O sea, ¿por qué? Porque un niño que ve a un padre fuerte, que ve a un padre masculino, se quiere parecer a él, quiere ser como él. Pero ¿qué pasa con el niño que ve a un padre que llega a la casa borracho y le pega a su mamá? En vez de darle fortaleza, en vez de darle fuerza, en vez de darle identidad, le da miedo y no quiere parecerse a él. Entonces, no quiere ser como él y se refugia en los brazos de la mamá. Ahí empieza el proceso. Mira, a través de nuestra experiencia con pacientes, o sea, nos hemos dado cuenta, o sea, que el padre ausente deja un gran vacío de dolor, deja un gran vacío de abandono, deja un gran vacío de rechazo en las personas, aún de adultos. Yo he tenido adultos en terapia de 60 años que se acuerdan del abandono de su padre a los 4 años. Se acuerdan de un padre que no los quiso, de un padre que no estuvo con ellos, de un padre que los abandonó. Y eso nunca se olvida. Ahora tú me dirás, ¿qué tiene que ver el padre con la homosexualidad? Pues mucho, tiene mucho que ver. O sea, porque se han hecho, como les digo, investigaciones de autores americanos, por ejemplo, como Tim LaHaye, que ha estudiado mucho la homosexualidad y su origen, han concluido todos estos autores, o sea, que las raíces más profundas de la homosexualidad, fíjate, no son sexuales. No son sexuales los orígenes de la homosexualidad.
sino que son originadas por la falta de identificación del niño con su padre del mismo sexo. Y en estudios hechos a homosexuales mencionan, o sea, que siempre, o sea, que una de las cosas que más les dolió de niños, o sea, fue la ausencia de un amor, de la aceptación, de la protección, de los abrazos de su papá. Yo he tenido en consulta que se ponen a llorar, mi papá nunca me amó, mi papá siempre me dijo puras maldiciones, mi papá siempre sus palabras eran de falta de autoestima, de ira, de rencor. Y sabes que eso va creciendo en el niño y se va representando como rebeldía, yo ya no quiero ser como él, yo lo odio. Así como Absalón de David. Entonces la primer y la mejor defensa para prevenir la homosexualidad se encuentra en la casa con papá. En varias administraciones, o sea, que hemos tenido de sanidad interna, hemos escuchado quejas tanto como de hombres como de mujeres que ¿dónde estabas, papá, cuando me abusaron sexualmente? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no estabas ahí para consolarme? ¿Por qué nunca fuiste a mis partidos de soccer? ¿Por qué nunca fuiste a hablar con mis maestros? ¿Por qué nunca fuiste a mis partidos de béisbol? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que ir a la calle a buscar a otros hombres para obtener aceptación, a buscar los brazos de otro hombre para que me dijera, está bien, hijo? Y miren, de todo así he tenido muchísimos casos y casi siempre son una copia de su, o sea, les pregunta su pasado y son así más o menos. Les voy a poner un ejemplo de que dice, mi papá, bueno, le preguntas, ¿cómo era tu papá? Mi papá era como un fantasma en la casa, o sea, nunca lo veía, siempre estaba ocupado, siempre estaba viendo la televisión. Creo que lo vi habló conmigo como 3 veces al año, porque trabajaba mucho. Y yo me acuerdo que cuando lo veía se enojaba mucho y me pegaba. Nunca me abrazó, tomaba mucho. Y yo me acuerdo que yo no quería ser como él, me dicen. Y como mi mamá me defendía, o sea, mi mamá me defendía porque mi papá también le pegaba a mi mamá. Entonces mi papá me decía, ya no seas maricón, mira mariquita con las viejas, o sea, camine bien, no hable como las viejas. Y entonces me dice este paciente, yo trataba cada vez más de parecerme a mi mamá, porque mi mamá era buena, porque mi mamá era linda, porque mi mamá me aceptaba y mi papá me rechazaba. Y reaccionaba, o sea, se van haciendo más amanerados, eso quiere decir que se van pareciendo mucho más a la mamá. Entonces, cuando llego a la escuela, mis compañeros me empiezan a criticar y me empiezan a llamar también amanerado y me empiezan a llamar afeminado y no me dejaban jugar soccer con ellos. Entonces, fíjate lo que va pasando, me fui alejando de ellos y me fui haciendo un niño débil, un niño pasivo, un niño retraído y un niño amanerado. ¿Por qué? Porque mi padre me rechazaba, mis compañeros de la escuela me rechazaban, entonces decidí aislarme y construir un muro invisible entre los hombres y yo no quería saber nada de los hombres. O sea, ya que mi padre y mis amigos me causaban dolor y rechazo y me refugiaba en mi mamá, o sea que era la única que me protegía, me sentía mucho más seguro con las mujeres. Entonces ya en la adolescencia, dice este paciente, empecé a envidiar, a querer ser como otros niños que eran más fuertes, más seguros, más guapos que yo, más buenos en el soccer. Y yo quería todo lo que yo no tenía. Y me fui conformando con mi debilidad. Entonces, al pasar los años, fíjense que siempre, en un caso de homosexuales o lesbianismo hay abuso sexual. Y te empiezan a contar, es que en mis primeros años tuve varios abusos sexuales de familiares, desde los 6 años hasta los 12 años. Y yo no sabía qué hacer, mi papá nunca me protegió y yo creía que era culpa mía y me sentía sucio, me sentía usado. También en el caso de las niñas. Y mira lo que pasa.
Entonces dice, salía a las calles, cuando salía a la calle, como de 15 o 14, 15 años, buscando el apoyo, buscando la mirada, buscando el abrazo, buscando la aceptación de un hombre, de un papá. Pero a los que me encontraba, o sea, me lo daban a cambio de sexo. Y entonces empecé a tener todas mis experiencias homosexuales y ha ido pasando mi vida. Los que sabemos guerra espiritual, sabemos que cuando hay una violación o un abuso sexual, entran espíritus demoníacos de impureza sexual, o sea, y ellos van buscando, o sea, así como lo abusaron a él, va él buscando a quién más abusar. Y entonces dice, van creciendo y así ha ido pasando mi vida. Y yo les he preguntado, bueno, ¿y de qué edad era tu primera pareja? Pues era como 10 años, 15 años, 20 años mayor que yo. Digo, ¿no te dabas cuenta que estabas buscando a tu papá? Pues sí. Y esta historia es casi la misma en todos los homosexuales. O sea, siempre están inmiscuidos, fíjate, la falta de la figura paterna, eso es básico, o sea. El rechazo, o sea, de sus amigos, de su entorno social de la escuela. En tercer lugar, una madre sobreprotectora y controladora, una madre sola a lo mejor, que lo quiere sobreproteger y lo quiere ayudar. En cuarto lugar, abuso sexual infantil. Eso se va conjuntando, es como una receta para hacer un pastel. Y finalmente, o sea, durante la adolescencia, un enamoramiento hacia una figura paterna que le brinde aceptación, que le brinde amor, que le brinde protección, que le brinde la mirada, que le brinde el abrazo. Y hermanos, tristemente tenemos que admitir que a una mayor crisis de paternidad, ¿qué crees? Va a haber más homosexualidad y va a haber más lesbianismo. ¿Cuántos padres hoy en día creen que yo he visto así, digo, gentes que yo no abrazo a mi hijo porque se va a hacer maricón? Al contrario, o sea, creen que el abrazar a su hijo, el darle de besos, es signo de debilidad, es signo de poco machismo, es signo de poca hombría. No es cierto, es totalmente inverso. O sea, no es casualidad que en poblaciones, o sea, donde el índice de machismo es elevado, en la siguiente generación la tasa de homosexualidad, fíjate, en la siguiente generación se dobla la homosexualidad. Y esto ha ocurrido en países bien, o sea, de índice de machismo muy grande. La homosexualidad no nace, se hace. Ahora vamos a ver qué tiene que ver el papá con la niña. ¿Qué es la influencia? La identidad sexual de una niña con el papá. ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer hombre que conociste en tu vida, mujer? Tu papá. El primer hombre de tu vida, tu primer amor, tu héroe, ¿no es cierto? Fue tu papá. El hombre más importante de tu vida. O sea, tus interacciones con él, o sea, con tu papá, te empezaron, o sea, a preparar para relacionarte con los demás hombres. O sea, si tú aprendiste a querer a tu padre y tu papá, podías confiar en él, o sea, sería mucho más, iba a ser mucho más fácil que tú confiaras, o sea, en tu futuro esposo. O sea, la ausencia de amor paterno, o sea, nos va a afectar en las relaciones que nosotros tengamos con los varones, con nuestros novios, con nuestros esposos. La falta de amor paterno nos va a afectar en la manera, o sea, de ver al mundo. Nos va a afectar en la manera de participar en él, de la seguridad, de la autoestima. Está comprobado, hermanos, de veras, también científicamente por investigaciones, que niñas que han crecido sin el apoyo cariñoso de un padre, ¿sabes qué? Empiezan a tener relaciones sexuales más tempranas. ¿Y qué es lo que están buscando? La niña no sale a buscar sexo, la niña sale a buscar amor, aceptación, abrazo, a llenar el vacío emocional que dejó su papá. Y tristemente, pues no se lo cambian solamente a cambio de una relación sexual. O sea, cuando un padre no llena los aspectos de aceptación,
de amor, de abrazos, de caricias, Las jovencitas tienen que salir a la calle a buscarlo en otras personas. Esto está comprobadísimo. También la relación que tiene el padre con su madre es un patrón de referencia, lo que tiene la niña, de lo que va a ser su vida futura. O sea, va a jugar al papá y a la mamá con su esposo. Y aquí lo que vemos es que lo más importante que puede hacer un padre para sus hijos es amar a su esposa, es amar a la madre de los niños. Porque fíjate, por medio, o sea, de la forma en que el papá trate a la mamá, ella va a aprender cómo tratan los hombres a las mujeres. Va a aprender si hay ternura, si hay confianza, si hay respeto, si hay lealtad hacia las mujeres. Y ellas van a aprender del ejemplo de papá, sobre lo que deben esperar y qué cualidades buscar en un futuro esposo. Realmente los papás, o sea, son los héroes de las niñas. Y las mujeres, si les digo, como que no han sido aceptadas, o sea, y que tienen después, o que tampoco no han sido aceptadas por su mamá, es exactamente la misma relación, el mismo problema. O sea, con la mamá no quieren ser, o sea, si tienen un padre que es agresivo, que es golpeador, yo no quiero ser como mi mamá y tener un esposo así. Entonces me vuelvo lesbiana, porque los hombres dañan, porque los hombres hacen daño, porque los hombres maltratan. Es lo que pasa en el corazón de la niña y más adelante pues entra todo el mundo espiritual en ellas. ¿Están interesados? Entonces, ¿qué podemos hacer? Digo, ¿qué se puede hacer? Igual vamos a la palabra de Dios, o sea, en 1 Corintios 16:13, que dice, les dice a los hombres Pablo, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. O sea, ¿qué significa portarse varonilmente? O sea, no significa ser macho, no significa traer pistolas, no significa andar a caballo, no significa traer un sombrero, no significa agarrarse a balazos. En la Biblia significa que varonilmente tiene que ser un padre, o sea que primeramente tiene una relación personal con el Señor. Es un padre, un esposo que va a guardar los estatutos y los mandamientos de Dios. Es un padre que va a temer a Dios, que lo va a respetar, que va a ser un ejemplo para sus hijos. Va a ser un padre que instruya a sus hijos, que disipule a su esposa, que les enseñe los mandamientos de Dios, un sacerdote de la casa. Deuteronomio 6 del 1 al 9 dice, es cuando las escrituras, o sea, claramente les están mandando al varón a repetir la palabra de Dios. Y dice, y estas palabras, o sea, las palabras de la Santa Biblia, las repetirás a tus hijos. Dice, estar constantemente hablando la palabra y andando por el camino en el coche y al acostarte que los bendigas. Y cuando te levantes, mijito, que Dios te bendiga. Y las atarás, dice, estas palabras como una señal en tu mano. Y estarán como frontales, o sea, en la frente, en la mente, entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, o sea, que tengas la palabra escrita en tu casa. Y que sea el fundamento de tu hogar y en tus puertas. ¿Para qué? Para que guarden a tu hogar del enemigo. Portaos varonilmente quiere decir que un hombre va a proveer a sus hijos. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Amén. O sea, fíjate cómo la palabra de Dios nos dice que un encargado, o sea, es un padre, un esposo, no solamente es el encargado, o sea, de poner la disciplina, de castigarlos, sino el responsable junto con la madre de disciplinarlos, de inculcarles valores, de darles protección, de cuidar a la familia. Un buen padre también tiene que tener tiempo de calidad para sus hijos, en donde les esté preguntando cómo te sientes, cómo
vas a la escuela, qué preocupaciones tienes. No comprarle cosas, lo que el niño necesita es tiempo con papá. Que le pregunte de sus intereses, de sus necesidades, que le enseñe la palabra de Dios, que lo traiga a la iglesia, que le enseñe cómo relacionarse con Dios. Y como conclusión, podemos decir que si el Señor les ha hablado en esta conferencia, y si no ha sido el Padre que te has portado varonilmente, como dice el Señor, ¿sabes qué? Nunca es tarde. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Si le has fallado a tus hijos, si le has fallado a tu esposa, puedes comenzar hoy, porque tu familia te necesita. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres lo más importante delante de los ojos de Dios. Tus hijos necesitan de tu tiempo. Tus hijos necesitan de tu amor. Tus hijos necesitan que los instruyas en la palabra de Dios. Y a lo mejor me puedes decir, pues es que yo no tuve un papá, o que a lo mejor tuviste un papá ausente. Pero te quiero decir que puedes hallar en este momento los brazos de Jesús. Puedes hallar descanso en los brazos de Jesús, porque Él es tu Padre. Él dice, no te abandonaré, ni te dejaré, ni te desampararé. Jesús te escucha. Jesús nunca te va a abandonar. Jesús va a estar atento de todas tus necesidades. Jesús va a estar atento de tu familia. Jesús va a estar atento de tus hijos. Quizá tu papá terrenal, ya se fue, ya se murió, estuvo ausente. Pero sabes una cosa, Dios nunca se va a ir. Nunca te va a abandonar, siempre va a estar ahí. Aunque ya seas un adulto grande. Y Jesucristo nos muestra, que podemos ser amados, podemos ser sus niños, podemos ser sus niñas, afirmadas por Él, porque no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Yo quiero que cierres tus ojos, vamos a orar al Señor. Hemos visto, hermanos, esta tarde, Señor, esta plática, la necesidad tan grande que tiene un hijo de un padre. Puede que no tengas un papá porque se murió. Puede que tu papá te abandonó. O a lo mejor no fue ese padre ejemplar que tú querías. Pero ¿sabes qué? En este momento, dice el Señor, es hora de mirar a Jesús, de mirar a tu Padre terrenal y de suplir todas las carencias. Él va a suplir todas las carencias que tu Padre no te dio. Dice Jesús, eres precioso, hijo mío, ante mis ojos. Hijita mía, eres preciosa. Yo soy tu papá, dice el Señor. Dios te está esperando esta mañana en la ventana, como al hijo pródigo, a que regreses a casa, a que regreses y que lo abraces, que le digas, papito lindo, ¿cómo te necesito? ¿Cómo te necesito para que entres a mi vida? ¿Cómo te necesito para que me ayudes a ser un buen esposo? ¿Cómo te necesito para ser un buen padre? El Señor dice, abraza a Jesús y confía en mis brazos, dice el Señor, porque mis brazos te van a sostener, porque yo, dice, morí en la cruz por ti. Dice Jesús, yo soy el padre de huérfanos. Yo soy el padre de los abandonados. Yo soy el padre de los rechazados. Yo te amo, hijo mío, dice el Señor. Y si fuiste abandonado por tu papá, si fuiste rechazado, si fuiste maltratado, si fuiste abusado, el Señor quiere que sanes tu corazón este día, para que puedas ver a tu Padre como Dios lo ve. Y cuando lo veas así, sabes que lo vas a poder perdonar, aunque nunca haya aparecido. Y si bien el dolor por su rechazo y abandono te hayan debilitado, vas a poder perdonarlo, vas a poder amar, vas a poder honrar a ese papá que quizá no supo amarte. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor a él tampoco lo amaron. Quizá tu abuelo jamás fue
fue papá. Quizá tu corazón ha sido herido a través de estos años y tu corazón está duro por el abuso, por el maltrato de tu padre o de tu madre. Puede que tengas rencor, puede que tengas hasta odio en tu corazón, puede que tengas dolor, tristeza, coraje, menosprecio, baja autoestima. Y sin embargo, dice el Señor, atrévete a creerme, porque yo puedo cambiar tu corazón, dice Jesús. Dile: papá, en el nombre de Jesús, te perdono tu abandono, perdono tu rechazo, perdono tu falta de identidad sexual conmigo, perdono tu ausencia en mi vida, perdono tus malos ejemplos, perdono tu violencia conmigo, te perdono, me causaste mucho dolor, papá, cuando te fuiste. Te perdono los abusos que sufrí, porque nunca me defendiste, papá. Te perdono porque no estabas ahí para mí. También, mami, te perdono. Te perdono quizá por abandono, por rechazo, por tu falta de amor, por tu falta de atención. Perdono a mis padres, a los dos, porque me impusieron cuidar a mis hermanitos. Perdono a mi mamá porque a lo mejor intentó abortarme y eso me vino un espíritu de rechazo. Perdono a mi mamá porque me regaló, porque me dio en adopción. Te perdono, mamá, por las maldiciones que me decías y las cancelo en el nombre de Jesús. Padre, te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a reconocer las equivocaciones que he tenido como padre. Que me ayudes a reconocer las equivocaciones que he tenido como madre. Ayúdame a ser un mejor padre para mis hijos. Ayúdame a ser una mejor mamá para mis hijos. Ayúdame a volver el corazón de mis hijos y sus corazones hacia mí. Y todos volver nuestros corazones hacia ti. Yo quiero en este momento que si tienes a tus hijos cerca, abrázalos. Abrázalos y pídeles perdón. Pídeles perdón. Hijos, abracen a sus padres. Este es un momento de restauración. Te pido perdón, hijito mío, por abandonarte, por descuidarte, por las maldiciones, por la falta de amor, por el rechazo, por el abandono, por mi falta de tiempo contigo, por mi descuido. Te pido perdón. Cada uno pídale perdón de todo lo que ustedes sientan. El Señor está ministrando el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Dile: quiero decirte que te amo, hijo mío. Quiero decirte que te amo, hijita mía. Que estoy muy orgulloso de ti, que eres el hijo que siempre quise, el hijo que siempre deseé. Y te bendigo con toda bendición espiritual, porque tú eres, hijito mío, la más grande bendición que Dios ha derramado en nuestra vida. Y por eso siempre me siento feliz que estés vivo aquí en la tierra. Te bendigo, hijo mío. Bendice a tus hijos. Te bendigo con amor. Te bendigo con gratitud. Te bendigo con aceptación. Te bendigo con perdón. Te bendigo con todos los dones, con todos los frutos del Espíritu Santo. Te bendigo con la sabiduría y el conocimiento de lo alto. Te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Bendigo a tus amigos. Bendigo tus estudios. Bendigo tu escuela. Bendigo tus actividades deportivas. Bendigo tus relaciones. Te quiero, hijito mío, con todo mi corazón. Bendigan a sus hijos. Es lo más precioso que el Señor los ha dado. Gracias, Señor, por estas familias, Señor. Gracias, Señor, por estas familias, Señor, por estos hijos, Señor.
que tú estás volviendo, Señor, el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, Señor. Yo te pido, Señor, que unjas, Señor, estas familias con amor, Señor, con conocimiento de lo alto, Señor, con sabiduría, Señor, y que nosotros podamos declarar, Señor, que estas familias puedan declarar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi casa está diseñada para servir al Rey de Reyes, al Señor de señores, a Jesús. Declaro bendición sobre mi casa, sobre mi trabajo, sobre mi ministerio, sobre mi artesa de amasar. Declaro bendición en tus manos, hijo mío, que todo lo que hagas prospere, que todo lo que hagas lo bendigo. Bendigo tu salud, bendigo tu ministerio, bendigo tu futuro, bendigo tu novia, bendigo tu esposa futura. Los bendigo para que conozcan y que te sirvan al Señor de señores y al Rey de reyes. Gracias, Señor, por hacer volver, Señor, el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, Señor. Y así, abrazándose, vamos a terminar alabando al Señor.